Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros semana a semana aquí en Enfoques. El día de hoy tenemos como invitado al doctor César Montúfar, con quien queremos hablar sobre varios temas. Uno de ellos es el tema de corrupción. Él ha sido un luchador incansable. Hemos visto todos los juicios que ha planteado al propio expresidente Correa, lo que pasó con Jorge Glass, en fin. César, ¿qué está pasando con este tema? Porque fuera de micrófonos decíamos, no sabemos qué es peor para el país, la pandemia del coronavirus o la pandemia de la corrupción, que la verdad nos tiene a todos siempre alerta, angustiados, pero no sabemos la verdad cómo reaccionar. ¿Qué está pasando con este tema? ¿Cómo han avanzado los procesos judiciales? Porque si bien el expresidente Rafael Correa no puede ser candidato a la presidencia o vicepresidencia de la República, ¿qué posibilidades hay de que sea candidato para la asamblea por los migrantes europeos? Así es que hacia allá quisiéramos ver cómo generar esta entrevista y cómo conversar con César Montúfar. Bienvenido. Muy buenos días o muy buenas noches, Claudia, un gusto conversar contigo. Un saludo a todos los televidentes, a quienes nos escuchan o nos ven en esta noche, y esperando que todos estén bien y que estén sobrellevando esta difícil situación de la mejor manera. Bueno, me parece que en realidad la lucha anticorrupción en el Ecuador es un camino de una sola vía. Y esa sola vía hay otras que faltan, lastimosamente no se han realizado, y hacen que de todas maneras, a pesar de que hay avances, algunos avances, los avances sean incompletos, sean avances que realmente no permiten visualizar un camino de salida a esta situación. En el caso de los juicios en particular, yo pensaría que hay dos problemas. El uno, diría que en realidad los tiempos judiciales, y eso juega a favor del expresidente Correa, de una u otra manera corren en su propio ritmo, y eso así debe ser. Yo creo que no tiene que haber ninguna interferencia en lo que son las cuestiones políticas con los procesos de justicia. Y eso me parece a mí hace que, yo al menos veo difícil, que antes de que se cumplan los plazos para el proceso electoral, haya una sentencia ejecutoriada en el caso del juicio de Arroz Verde que pueda, como implicaría legalmente la inhabilitación del expresidente para ser al menos candidato a la Asamblea Nacional por Europa. Entonces creo que en realidad ese es un poco el escenario, y como te digo, Claudia, a mí me parece que los tiempos políticos no deben presionar sobre los tiempos judiciales, y me parece que en realidad eso es lo que va a ocurrir. Pero yo diría el problema no está tanto ahí. Yo creo que el problema está en los otros dos andariveles de esta avenida que te mencionaba al inicio, y son: el uno, la reforma judicial que es necesaria, es decir, en este momento, y ahí el presidente Moreno y la actual Asamblea Nacional no han hecho nada para cambiar la situación. Seguimos con el mismo marco legal del Correa. Y ese es el marco legal que generó esta estructura de impunidad que hoy estamos sufriendo como delincuencia organizada desde el Estado. Y es más, leyes tan importantes como la ley de extinción de dominio han sido leyes que no han sido tratadas, que duermen el sueño de los justos en la Asamblea. Y en el otro andarivel, un andarivel que también es muy importante, no se ha hecho nada para recuperar los activos de los robados. Y allí yo creo que la responsabilidad la tiene el Procurador General del Estado. Yo creo que lastimosamente el país no tiene procurador. Y solamente pienso en el caso del juicio de Glass, Claudio. Imaginémonos, y te hago esta reflexión para graficar ante los televidentes la gravedad del asunto. La sentencia por la que hoy Jorge Glass está detenido, está preso,
determinó también que debería haber 33.5 millones de dólares de reparación integral. De eso, el procurador, con una sentencia ejecutoriada, no ha hecho absolutamente nada para ejecutarla. Eso quiere decir que si dividimos por el número de personas que fueron condenadas, en realidad al ex vicepresidente le tocaría pagar algo así como 4.100.000. Tiene que devolver al Estado ecuatoriano, tiene que devolver al pueblo ecuatoriano. Pero nada se ha hecho al respecto. Si uno hace cálculos, Claudia, eso quiere decir que cada mes que pasa, el señor Glass, por estar preso, está recibiendo algo así como $55.000 mensuales, por lo que no devuelve nada. Es decir, la estrategia de Glass, y en eso el procurador es, yo creo que responsable en la medida en que no ha hecho nada por ejecutar esa sentencia y esa reparación. Es ahora, que terminará los 6 años, y termino aquí, Claudia, terminará los 6 años y irá a disfrutar el dinero que se llevaron del pueblo ecuatoriano, porque no hay un procurador que haga realmente las acciones que tiene que hacer para recuperar el dinero robado. Yo quería ahondar con un tema que arrancaste, que es el tema de la ley de extinción de dominio. Si esta existiera y estaría en vigencia, facilitaría la devolución de dineros al Estado, es decir, que propiedades, bienes regresen al Estado ecuatoriano, porque el pueblo en general y la opinión pública está cansada de escuchar todos los días de escándalos, nos horrorizamos, a veces son repugnantes porque se ha jugado hasta con vidas humanas, con fundas de cadáveres. Ha sido terrible la situación, pero al mismo tiempo decimos, ¿cuándo se recuperan los recursos? Vemos lo que pasó con la refinería de Esmeraldas, vemos lo que pasó con la refinería del Pacífico, mencionaste Arroz Verde, pero siguen ahí en procesos judiciales, pero el país o el gobierno no recupera absolutamente nada de lo robado, y esto genera también ya incredulidad frente a los juicios pendientes. ¿Para qué se enjuicia o para qué se siguen destapando temas de escándalos si no se recupera nada o los culpables tampoco están detenidos? Es que mira, Claudia, las autoridades se rasgan las vestiduras en la lucha anticorrupción. El gobierno lo hace, la asamblea lo hace, las autoridades lo hacen. Sin embargo, no hay acciones concretas que hagan de la política anticorrupción, de la lucha anticorrupción, una política de Estado de máxima prioridad. Y eso significaría, como decía hace un momento, caminar en 3 andariveles por lo menos. Esta es una avenida de 3 andariveles. Yo diría incluso hay un 4º andarivel que es también muy importante. El uno es el andarivel de las investigaciones, el trabajo que hace la Fiscalía. Yo creo que en los últimos tiempos ha hecho un gran trabajo. Allí la acción de la fiscal y de todo su equipo me parece que responde a las necesidades dramáticas de la investigación sobre temas anticorrupción. Hay temas que, por ejemplo, no se investigan y que deberían ser investigados, que se investigan mucho más lentamente, pero en general yo diría la tarea de la fiscal es adecuada, ha sido meritoria. El otro es el de la reforma legal, como te mencionaba hace un momento. Allí no se ha hecho absolutamente nada. Por supuesto que la ley de extinción de dominio, la aprobación de esta ley facilitaría la recuperación de lo robado. Pero eso no quiere decir que el procurador no pueda hacer nada, no deba hacer nada hasta que no se apruebe la ley de extinción de dominio. Creo que es una deuda pendiente de la Asamblea Nacional, pero tampoco exime de responsabilidades al procurador. El segundo andarivel es el de la reforma legal. El tercero es el de la recuperación de activos. De ahí tú acabas de mencionar el tema de la extinción de dominio, pero el problema es que, en realidad, si es que no hay una voluntad, no hay un accionar de la institución a la que le corresponde, que es la Procuraduría General del Estado. Si tú tienes, por ejemplo, mira, yo he estado investigando en los últimos tiempos y tengo aquí algunos datos que son realmente pavorosos. He revisado 7 procesos de sentencias y ejecutoriadas. Todos esos procesos, son 9 procesos. Esos procesos implicarán más o menos, estamos hablando de $150 millones aproximadamente. Y la Procuraduría no ha hecho absolutamente nada. ¿Qué explicación da el procurador sobre eso? Mientras el país se debate en una crisis económica como la que tenemos, mientras cada vez hay mayores cargas para los ecuatorianos que trabajamos honradamente, en contra de los afiliados de la Seguridad Social, en contra de todos quienes realmente hacemos del país, los que se llevaron la plata, algunos de ellos están prófugos, otros están presos, pero no han devuelto un solo centavo.
Y el procurador no está haciendo nada, entonces son 3 andariveles. Y el cuarto, por supuesto, que es el que tiene que ver con educación, el que tiene que ver con los valores éticos, el que tiene que ver con el trabajo que tú realizas en la fundación junto a Rosalía Arteaga. Ese es un trabajo importantísimo también, de valores, de concienciación, de trabajo con jóvenes. Pero en lo que tiene que ver con recuperación de activos es 0 el resultado, perdóname que lo señale de esta manera. En lo que tiene que ver con cambio al sistema legal, el resultado es 0. Lo único que tenemos es sí una fiscal que está haciendo lo que más puede, pero que no es suficiente. No es suficiente, porque en realidad una lucha anticorrupción, una política de Estado tiene que implicar al menos estos 3 o estos 4 andariveles, como te decía, incluyendo también el tema de valores, de educación, de trabajo a nivel de la conciencia de los ciudadanos. Tú hablas claramente 4 andariveles, pero también cuando hablamos del tema electoral, ¿por qué no se aplazó las elecciones unos pocos días para que exista una sentencia ejecutoriada? O sea, ¿por qué se decidió que las elecciones son a inicios de febrero cuando podían moverse hacia finales de febrero y de pronto ya teníamos sentencia ejecutoriada en el caso del expresidente Correa? Hay una serie de elementos que preocupan a la ciudadanía y generan alertas o generan además una serie de elementos que hace que la ciudadanía desconfíe de los diferentes poderes del Estado. Hablamos del poder legislativo que no mueve reforma judicial, tú mencionas al ejecutivo que tampoco lo ha hecho y mencionas al procurador general del Estado que es el abogado del Estado. ¿Por qué no recauda los bienes? Es la pregunta que todos nos hacemos. Y se ha recaudado 0, hay nuevos juicios, hay más de 150 millones de dólares que se podrían recuperar para el Estado y no se hace nada. ¿Cómo actuar, además, cuando estamos vísperas de un proceso electoral que es fundamental para el país, pero que al mismo tiempo genera nuevas preocupaciones a la ciudadanía? Son costos, son repetir candidatos, hay una desconfianza en toda la clase política, por lo que el país ha vivido y enfrentado en los últimos años. No se diga en los últimos meses, con el tema pandemia, involucrado además con el tema corrupción, cuando hemos visto sobreprecios en medicamentos, sobreprecios de una serie de elementos o un rifarse de manejo de hospitales. Mira, yo creo que en realidad el punto aquí es si vamos a salir de esta situación. Yo creo que sí hay la respuesta, sí está en la solución. Pero me parece que en realidad, y aquí hay que decirlo con frontalidad, Claudia, es que a la clase política en el poder, cuando yo digo a eso, salvo algunas excepciones entre las que yo mencionaría el tema de la fiscalía, no le conviene. Si uno se pregunta por qué no hubo ley de extensión de dominio, ahora ya tenemos la respuesta, mirando a la Asamblea Nacional. El papel de asambleístas, ¿no es cierto?, se transformó en un papel de gestionadores ilegales, ilegítimos, de otro tipo de influencias, de recursos, de privilegios. Pero se ven cosas se ven cosas tan absurdas como los famosos carnets de discapacidad. Es una vergüenza, pero al mismo tiempo ves asambleístas que han manejado hospitales. Entonces, ¿qué ocurre con todo esto? Hay que hacer excepciones, ¿no? Porque yo creo que en esta Asamblea Nacional hay, por supuesto, el nombre de algunos asambleístas que merecen ser separados de este grupo, pero el problema es que la misma Asamblea Nacional es la que tiene esa lógica. Y entonces, creo que por eso es que no hemos tenido una acción desde el legislativo para que hubiera una iniciativa de transformación real de estos temas. Una reforma al Código Integral Penal, una reforma a la Ley de Empresas Públicas, una reforma a la Ley del Sistema Nacional de Contratación Pública, una reforma a la Ley de la Procuraduría, una reforma a la Ley de la Contraloría. Es decir, me parece a mí que tenemos, mira, yo le presenté al presidente de la República el 24 de mayo una agenda completa de cuáles son los 4 elementos principales de la lucha anticorrupción, señalándole de manera precisa dónde deberían hacerse los cambios. No hubo respuesta. Entonces dice, la Asamblea no hace nada, ya sabemos por qué. El gobierno, el presidente de la República, que tiene iniciativa legislativa, no hizo ni ha hecho absolutamente nada. Tenemos una fiscalía que hace su trabajo, tenemos una Contraloría que sí también ha emitido algunos informes importantes, pero nada más. Entonces, totalmente parcial la cosa. Y tenemos un procurador, y ahí sí tengo que decirlo con todas las palabras, por dicho, no tenemos procurador. No hay Procuraduría General del Estado. El Estado ecuatoriano
los ecuatorianos, no tenemos un abogado que nos represente. Entonces, yo creo que en realidad eso tiene una clara explicación, y es que el poder en su conjunto es el que está tomado por la corrupción. Por eso yo he hablado y sigo y hablo de una delincuencia organizada estatal. Eso es lo que el Ecuador ha vivido, es decir, que grupos delincuenciales se tomaron el Estado y desde allí operan. Y por lo tanto, esto requiere una acción y una determinación y una voluntad de desmantelar esta estructura, que incluso tiene este encubrimiento legal que lastimosamente no encontramos voluntad en las autoridades que en este momento dirigen el país. Y eso creo que hay que decirlo con claridad. Entonces, tú dices, ¿qué va a pasar? Lo que pasa es que la Fiscalía hace su esfuerzo y ese esfuerzo es totalmente insuficiente. Y ese esfuerzo termina, como tú decías hace un momento, en escándalo tras escándalo. Un escándalo tapa otro escándalo. Y finalmente el país queda desmoralizado, quedamos aplanados, además en medio de una crisis sanitaria, y como que no se vislumbra dónde está la salida, cuando la salida está allí. Las soluciones están allí, sí. Pero lo que sucede es que no existe la voluntad para llevar adelante. Pero tú dices, la salida está ahí, pero hay que reestructurar toda la cosa pública, porque si hay un crimen organizado orquestado desde el mundo de lo público, desde el Estado, ¿cuánto tiempo puede tomarnos esto? Estamos a vísperas de una elección, gana A, B o C persona la presidencia de la República. ¿Cuánto le va a costar desmontar esto? No es tan simple, es indispensable hacerlo, pero ¿cómo identificar en dónde, cómo? Has hablado de contratación pública, del Poder Judicial, del Poder Legislativo, del Poder Electoral, de la Procuraduría General del Estado, es decir, ¿cómo desmontar todo esto? Y no es solamente en mandos altos, son mandos medios también, o no sabemos hasta dónde llegue este tema de corrupción o este crimen organizado enquistado en el país. ¿Cómo lograr desmontarlo y qué alternativas debe buscar el ciudadano cuando vaya a las urnas en el mes de febrero y de pronto, de nuevo, se dejen engañar por lindas propuestas, pero el rato no se avanza y seguimos hablando de aquí a un año de lo mismo? Es gravísimo lo que estamos viendo como país. Mira, y tú acabas de decir en la última frase lo que me parece a mí resume el problema. Y la pregunta es hacia todos. Yo creo que todos debemos hacernos esta pregunta, la que tú hiciste hace un momento. ¿Va el país sencillamente a ensayar un ritual electoral para reproducir lo mismo? Vamos en las próximas elecciones a ratificar con nuestro voto un sistema de corrupción institucionalizada. ¿Es esa la salida que tenemos? Tenemos como horizonte que nos obligarán a ir a las próximas elecciones a votar por el candidato de Rafael Correa o el candidato de Lenín Moreno o el candidato de los grupos que más se han favorecido en las últimas décadas de esta corrupción institucionalizada. ¿Es ese el camino que tenemos por delante? Yo creo que ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta frente a la posibilidad de armar, de organizar una opción que sea distinta. Si los ecuatorianos tenemos el derecho a pensar en una opción distinta. Fíjate, la próxima Asamblea Nacional, sea o no Correa candidato, yo insisto, Claudia, de que el tema de si la sentencia se ejecutaría es un asunto secundario. Es el pueblo ecuatoriano en las urnas el que tendrá que definir este tema políticamente. Judicialmente hay una sentencia. Pero ese pueblo que está golpeadísimo por tema económico, crisis de pandemia, falta de recursos, no tiene acceso a educación, no tiene acceso a salud, no tiene acceso a trabajo, ¿cómo va a evaluar y analizar por quién vota y no vuelve a caer en la trampa de el mejor vendedor de sueños gana las elecciones? O sea, ¿cómo estructurar? Y es grave. Quito lo vivió, Quito fue cuando tú fuiste candidato a las urnas, y de pronto se siente sorprendido porque el municipio no es tan transparente como se suponía que era. Cuando uno dice, pero si todos sabíamos a quién se eligió. Entonces, ¿cómo romper esa lógica de la elección o de cómo va a votar la gran mayoría de un pueblo ecuatoriano cuando priman las ofertas o prima el desconocimiento de qué debemos buscar para elegir o presidente o alcalde o asambleísta o la autoridad que nos va a regir por 4 años? Yo creo que los ecuatorianos nos merecemos otra opción. Tenemos que construir esa opción, Claudia. Creo que si es que no existe, si es que no se puede construir esa opción, lastimosamente creería yo que el país va a perder viabilidad o está perdiendo viabilidad por todos los problemas que tú anotas. Y creo que en realidad lo que sí debemos decir es que el país sí se merece algo que sea mucho más allá que ponerle paños de agua tibia a la actual situación.
o posponer los problemas, patear la pelotita adelante. O como tú decías hace un momento, el sencillamente generar las condiciones para reproducir lo que tenemos. Yo te pregunto, Claudia, ¿podemos elegir una asamblea como la que tenemos en este momento? ¿O esta asamblea tiene que desaparecer? O sea, es que es así. Eso pasa, y lo voy a decir, tal vez lo que digo no es popular, Claudia, pero creo que es así. El Ecuador debe tener otra constitución. Yo no estoy diciendo que tenemos que ir a una nueva asamblea constituyente. No, por favor, no me interpretes de esta manera. Porque otra asamblea constituyente se repetiría lo mismo, el bodrio que tenemos salido de Montecristi. Tenemos que tener una constitución que asegure un Estado de Derecho, que asegure seguridad jurídica para todos, una economía, una constitución que establezca un marco, que el emprendimiento, la iniciativa privada sea el motor, por supuesto regulada por el Estado, y una constitución que garantice los derechos humanos de los habitantes, de los ciudadanos ecuatorianos. Eso no tenemos en este momento. Entonces, si en este momento la metodología es hacerle unos pequeños cambios a la Constitución de Montecristi, después de 4 años, yo con muchas más canas y tú posiblemente también, nos vamos a preguntar, ¿qué pasó? ¿Por qué no hicimos nada y estamos frente a un problema? Entonces, creo que en realidad hay que tomar el toro por los cuernos y hay que decirle al país lo que es, las soluciones están allí. No se trata de inventar el agua tibia. Como te decía, yo al presidente Moreno, el 24 de mayo, le envié una carta de 7 páginas en que le enumeraba todas las reformas legales que hay que hacer en el tema de la ley de contratación pública, en el tema del COIP, en el tema de la ley de empresas públicas y 3 leyes más. Porque no es un asunto, o sea, aquí no hay que inventarse, aquí no hay que inventar el agua tibia, las soluciones están allí. Pero el problema es que la clase política ecuatoriana, y hay que decirlo, está tomada por la corrupción. La corrupción se institucionalizó. Y eso es lo que tenemos que encontrar o buscar, que haya una salida en las próximas elecciones. También una de las propuestas de César es reducir la asamblea a 70 y tantos, tener una asamblea con 2 cámaras, bicameral, y también hacer que ganen por sesión asistida y no que tengan una renta fija. ¿Cómo asumir eso, cómo entender eso y cómo lograr el cambio constitucional para que tener una asamblea de este tipo, una asamblea mucho más dada a legislar y a fiscalizar y que no se les vuelva a ocurrir a meter las manos en el mundo del Ejecutivo o a meter las manos en manejo de hospitales? Los asambleístas deben estar lejos de todo ello. Mira, Claudia, voy a ser muy franco y muy directo. Si las cosas siguen como están, en la próxima Asamblea Nacional va a haber una casi mayoría, un gran grupo de asambleístas puestos por Rafael Correa. El próximo gobierno, por lo tanto, va a ser preso, va a estar secuestrado por Rafael Correa. Sabemos qué es Rafael Correa y el correísmo. Es un grupo de delincuencia organizada. Yo te pregunto, ¿puede el país, en una crisis como la que está, ser rehén de un grupo de delincuencia organizada? Creo que la respuesta es no. Por lo tanto, ¿qué es lo que tendría que hacer? Tiene que aprobarse vía consulta popular una nueva constitución. Rápidamente. El Ecuador no puede estar de reforma constitucional en reforma constitucional. Y ahí tiene que crearse el marco sobre el cual el país debe salir de esta crisis, que es la mayor crisis de su historia. Eso significa que no solamente tenga que cambiar la asamblea, podemos discutir si tiene que ser, yo creo que tiene que ser bicameral, tiene que haber dietas, tiene que no funcionar todo el año, tiene que ser un legislativo mucho más pequeño, pero igualmente hay otras reformas importantísimas que hay que hacer, porque el Ecuador tiene desafíos mucho más grandes. Tenemos que recuperar la economía, tenemos que salir de la pandemia, tenemos que fortalecer el sistema de salud, tenemos que fortalecer el sistema de educación, tenemos que reconstruir la educación media y superior, incluso la educación básica. Es decir, tenemos un desafío tan grande que no nos podemos dar el lujo de seguir entrampados y secuestrados. Ahora, nos están diciendo que estamos ya con el tiempo. ¿Qué significa ir a una consulta popular para tener una nueva constitución? ¿Cuáles serían los tiempos? Porque si tenemos elecciones generales... Creo que tiene que ser inmediatamente. Pero ¿cómo manejar los tiempos? Tiene que ser inmediatamente. Yo creo que tiene que ser inmediatamente se elige el nuevo gobierno. Si hay un presidente que tiene la energía y la determinación de cambiar las cosas, de no ser rehén de un grupo de delincuencia organizada como es el correísmo, tenemos que ir por esa vía. Lo otro sería sencillamente
repetir, reproducir, legitimar con nuestro voto lo que tenemos lastimosamente en el país. Y eso no podemos hacerlo, o no deberíamos hacerlo. Entonces, me parece que hay que resolver el problema institucional para dedicarnos a tiempo completo a los grandes problemas que tiene el país, que no son lo que los ecuatorianos sufren, la falta de empleo, los miles, los cientos de ecuatorianos que en este momento están sufriendo y muriendo, decenas y cientos diariamente por el tema de la pandemia. No, a ellos no les, ese no es el problema que en este momento les aqueja más, pero el Estado tiene que dar respuesta a ese problema sanitario, a ese problema económico, a ese problema de salud, a ese problema de educación. Entonces, mi punto, Claudia, y te agradezco permitirme hablar sobre esto, yo no pensaba hablar sobre este tema, es que debemos entender que esta crisis tiene que ser tomada por los cuernos y debemos dar las salidas que hay que dar, no maquillando los problemas, no posponiendo los problemas, no poniéndoles paños de agua tibia, sino diciendo las cosas por su nombre. Creo que de lo contrario, entonces, lo que hacemos, si no hacemos eso, es reproducir el actual esquema y legitimar que la próxima asamblea sea igual que esta, siempre con excepciones, pero sea igual que esta. Sí, pero lamentablemente las excepciones no generan la regla en la que estamos viviendo. Queremos agradecer a César Montúfar, él es muy claro al hacer un análisis sobre lo que está viviendo el país. Él habla de que debemos ir a las urnas, buscar un cambio en el gobierno y el nuevo gobierno tomar el toro por los cuernos, como él menciona, llamar a una nueva o generar una nueva constitución a través de consulta popular en donde se pongan reglas extremadamente claras y romper con todo este círculo de corrupción en el cual el país ha estado inmerso. Un juego perverso, un juego terrible que nos tiene a todos alarmados, angustiados por el futuro que le queda al país, pero lo que él señala es muy claro: hacer un cambio muy fuerte, tener una nueva constitución que desmonte todo un aparataje que desde el Estado genera corrupción. Nuevamente, gracias a César Montúfar y a ustedes que nos acompañan semana a semana aquí en Enfoques. Nos vemos en una semana más. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión.